Bienvenidos, qué bueno volver a conectarnos por este medio, saber que usted está a la expectativa de seguir aprendiendo sobre lo que nos dice la palabra de Dios. Le envío un saludo fraterno desde la ciudad de Lima, en Perú. Bienvenidos y queremos continuar con estas cápsulas de crecimiento. Estamos llevando una serie sobre temas pequeños sobre la fe y hoy queremos hablar de esa fe que sin obras es una fe muerta, dice la Escritura. Para comenzar, hoy vamos a leer Santiago capítulo 2, verso 14, y mi esposa va a leer la Biblia, Santiago 2, 14 al 18. Dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Convengamos en algo. Quiero hablar con ustedes hoy de las obras que hacemos por la fe. La fe es esa confianza, esa certeza que tenemos que Dios está obrando en nuestro corazón, está obrando en nuestra vida, y convengamos en algo. La salvación no es por obras, dice Efesios, no es por obras para que nadie se gloríe. Pero sí, cuando yo tengo mi salvación y tengo una fe, tengo confianza en Dios, empiezo a manifestar delante de los hombres en mi interior ciertas obras que me hacen crecer, aumentar mi fe, o demostrarle al mundo o enseñarle al mundo que yo soy cristiano, que soy hijo de Dios y que mi vida está fundamentada en esa confianza que tengo en Dios. Leamos el versículo 17 del mismo capítulo de Santiago. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amén. Muy bien. Cuando yo tengo fe y empiezo la vida cristiana, usted tiene que saber que la fe debe ser el núcleo, el fundamento sobre el cual nos movemos en esta vida, en este diario vivir. Y lo primero que hace mi fe cuando yo conozco quién es Dios y empiezo a confiar en Dios es que mi vida de oración cambia, mi vida de comunión con Dios es diferente. Una de las primeras obras es yo aprendo a orar, a comunicarme con Dios. Segundo, yo aprendo a escuchar a Dios por medio de su palabra. Para mí, tener fe en Dios también significa tener un deleite, saborear, tener hambre cuando quiero escuchar su palabra, cuando quiero leerla, cuando quiero escudriñarla, cuando quiero conocer más de Dios. Y por supuesto, en medio de esta oración, en medio de sumergirme en su palabra, vienen los tiempos de meditación, de reflexión, porque cada vez que yo abro mi Biblia, cada vez que la escudriño, cada vez que busco un versículo, en ese momento, yo sé que Dios me quiere decir algo. Quizás a la primera yo no lo entienda, pero se necesita releer, reflexionar, seguir orando, seguir hablando con Dios, quizás un momento de adoración, y ahí yo voy a entender lo que Dios me quiere decir para el momento en el cual estoy viviendo. Las primeras obras de mi fe son orar, leer la palabra, meditar en ella, adorar a Dios, exaltar su santo nombre, bendecir su nombre y, por supuesto, dar testimonio por medio de mis actitudes, de mi vida, de que Dios está haciendo algo conmigo porque tengo fe en Dios. Siguiente versículo que quiero que lea conmigo, capítulo 2, verso 18 de Santiago. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe en Dios implica muchos cambios en nuestra vida, muchas cosas que tienen que estar en sintonía con el cielo, con la esfera celestial, con la dimensión espiritual que Dios derrama en nosotros. Y lo primero que tiene que cambiar es ese carácter espiritual que tenemos. Antes éramos muy naturales, éramos muy terrenales, muy humanos, que normalmente lo seguimos siendo, pero ahora mi espiritualidad, mi forma de ver el mundo ha cambiado. Ahora yo comprendo que todo lo que me sucede, todo lo que pasa a mi alrededor, es porque Dios lo tenía preparado para mí. Dice la Biblia que en Efesios que Dios ha preparado buenas obras para nosotros, los que hemos recibido su salvación y su gloria. Mi espiritualidad cambia. Yo sé que Dios tiene un propósito para mi vida, pero también mis emociones sufren un cambio. Yo ya no soy, voy a decirlo así, víctima, ya no soy preso de mis emociones.
Ya mis emociones tienen un control, un dominio. Ya el dominio propio viene de parte de Dios. ¿Por qué mi fe? Lo que yo creo en Dios, mi fe está basada en que tengo un Dios confiable, un Dios que me ama, un Dios que me preserva, un Dios que suple lo necesario, un Dios que me protege, un Dios que está en el control de todo. Ya mis emociones no son reactivas. Ya ante un problema, ante una circunstancia, yo ya no reacciono negativamente, sino que yo sé y puedo esperar en Dios que Él tiene para mí algo especial en ese problema, en esa situación. Ya no huyo, ya no tengo pánico, ya no tengo miedo, porque estoy confiando en Dios. Eso es tener fe, es una fe en acción, es una fe que tiene obras. Pero también cuando estoy en angustia o estoy desesperado, ¿cuál es mi obra en ese momento? Saber esperar, que mi Dios es mi pronto auxilio en esa tribulación, que Él es mi socorro, que Él me ayuda en todo momento. Mi angustia desaparece porque creo, confío en que Dios está conmigo. Esa es una fe con obras. Pero también sé que la fe con obras también en mi corazón, cuando tengo un obstáculo, un tropiezo, un desafío, yo sé que Dios está conmigo en esos momentos apremiantes y difíciles. Eso es una fe con obras. Así que, y también cuando yo tengo confianza en Dios, fe en Dios, mi vida personal cambia. Ya no soy el mismo de antes. Mis prioridades han cambiado. Ahora yo confío más en Dios. Yo sé que Dios tiene un propósito, un plan designado para mi vida. Yo camino en esta tierra sabiendo y confiando que Dios, que esa fe que maneja mi corazón es una luz que alumbra mi camino. Es una guía que dirige mis pasos. Es esa luz que alumbra mis momentos de oscuridad, de confusión, de tinieblas. Tengo esa fe en Dios que Él está conmigo. Tengo la fe que Él me va a fortalecer en esos momentos de debilidad. Esas son las obras de la fe. Tengo la certeza de que Él me va a tomar del brazo cuando yo me sienta desvanecerme, cuando me sienta apagado, cuando me sienta triste. Una fe, que dice la palabra, una fe sin obras es muerta. A eso se refiere. Yo sé que hay obras, buenas obras que Dios ha preparado por nosotros. Y vamos a leer Mateo 5:16, la pastora me ayuda. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sí, usted, así alumbre vuestra... Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así alumbre vuestra luz. Hermanos, cuando yo tengo fe en Dios, creo en Dios, confío en Dios, hay una luz que sale de mi ser. Hay una luz que sale de mi boca, de mis labios. Dice la Escritura en Romanos 10 creo que dice, con el corazón se cree, mas con la boca se confiesa para salvación. La fe que dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Una de las obras que manifiesta mi fe es mi forma de hablar, mi forma de expresar lo que estoy viviendo. Ya no soy una persona desalentada, desanimada, sino que constantemente puedo declarar que la mano de Dios está sobre mi vida, que el poder de Dios está obrando en mi familia, con los míos, que el poder de Dios, que esa fe que yo tengo en Dios está siendo de bendición para los que me rodean. Es una luz que alumbra a los demás. Esas son las obras que se refiere en Santiago. Una fe sin obras es muerta. No, yo creo en Dios, confío en Dios, y lo que yo creo, lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo digo, mis actitudes, mis decisiones, alumbran y dan ejemplo al resto de la humanidad. Así que yo hoy te exhorto. Aquí hay obras, como dije en un principio, hay obras de bien que nosotros podemos hacer. Y para terminar la enseñanza de hoy vamos a leer Tito, la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, verso 6. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. No es 2:6, es 2:7. 2:7. Prestándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Amén. Pablo le dice a Tito, sé ejemplo ante los demás. Muéstrate en la enseñanza, en el aprendizaje. Mire, nosotros estamos llamados a enseñarle al resto del mundo que Dios existe, que Dios es bueno, que Dios es galardonador de aquellos que le buscan,
y que su palabra nos ha enseñado a nosotros y nos muestra que nosotros tenemos una guianza por medio del Espíritu Santo, por nuestra fe. Acuerdo con esto y convengamos que la fe es un don que viene de Dios. Y que aunque todos tenemos una medida de fe, esta fe puede crecer, puede fortalecerse en la medida que nos comunicamos con Dios, en la medida que escuchamos la voz de Dios, en la medida que reflexionamos sobre el mensaje que Dios nos quiere dar en la vida, y en esa medida de que nosotros seamos luz y seamos ejemplo para el resto de la comunidad. Hoy te exhorto a que esa fe, esa confianza que tienes en Dios, la puedas expresar al resto de la comunidad, al resto de los tuyos. Te bendigo y te exhorto que lo que tú dices, que tú haces, lo que tú creas, sea también una extensión al resto de los que te rodean. Por hoy, que Dios te bendiga y seguiremos enseñando más sobre la fe. Que Dios te bendiga.